Bueno, el día de hoy nos toca ver un poquito sobre la parte de los alcanos y los cicloalcanos, ¿verdad? El- en términos generales, los alcanos y los cicloalcanos vienen de un grupo de compuestos que se llaman las olefinas, ¿verdad? O las cicloalefinas. Em, o también, bueno, no, perdón, las olefinas no, las olefinas son los alquenos. Las parafinas. Las parafinas se llaman, o el nombre, digamos, parafín viene como parafina viene como de poco afín, porque realmente son compuestos que tienen muy poca afinidad por otros compuestos químicos, es decir, son muy poco reactivos. De hecho, em, los, estos compuestos, solamente vamos a ver dos tipos de reacciones en ellos. Ya ustedes verán que con el resto de los compuestos que vamos a ir viendo durante el curso, vamos a ver muchas otras reacciones. Entonces, ¿qué son los alcanos? Em, los alcanos son un grupo de compuestos de tipo hidrocarburo, ¿verdad? Los hidrocarburos son como las gasolinas, ¿verdad? Los derivados del petróleo, compuestos que han sido producidos a partir de hidrógeno y de carbono, ¿verdad? Entonces tenemos varios tipos de alcanos, ¿verdad? Originalmente a cada alcano se le iba poniendo un nombre. Entonces, como ustedes recordarán, el carbono formaba 4 enlaces, es decir, que el más sencillo de ellos es el CH4. Este compuesto se llama metano, ¿verdad? El metano es el que está en el gas natural, metano, ¿verdad? Después está el compuesto que tiene 2 carbonos, ¿verdad? Y este compuesto se llama etano, ¿verdad? Después viene el compuesto de 3 carbonos, que voy a hacerlo en estructura lineal angular, de esta manera. Este compuesto se llama propano. Pues resulta ser que cuando llegamos al de 4 carbonos, este compuesto se llama butano. Tan. Ahora, mucho tiempo atrás, cuando estos compuestos se comenzaban apenas a estudiar, realmente uno no sabía cuál era la estructura, sino que lo que la gente sabía es que este compuesto tenía estructura C4, perdón, fórmula C4H10, ¿verdad? Es decir, el metano es CH4, el etano C2H6, ¿verdad? El propano C3H8 y el butano era C4H10. Pero en algún momento la gente se dio cuenta que habían dos compuestos con diferentes propiedades físicas que cumplían esta fórmula, ¿verdad? Uno era este y el otro era este. Entonces, dentro de un tipo de nomenclatura que se llama nomenclatura común, al compuesto lineal se le llamó N-butano, ¿verdad? Y al compuesto este se le llamó isobutano.
¿verdad? Iso es como iso de isómero, ¿verdad? Y N es como de normal, por decirlo de alguna manera, porque es el lineal, ¿verdad? Después, cuando apareció un compuesto que se llamaba C5, perdón, que tenía estructura C5H12, ¿verdad? Pues la situación era todavía peor, ¿verdad? Ahora teníamos uno que era así, ¿verdad? Uno que era así, ¿verdad? Y uno que era así, ¿verdad? Entonces este se le llamó N-pentano, isopentano, y al otro neopentano. Entonces, realmente, en este tipo de nomenclatura, era una locura pensar que a cada compuesto que se iba descubriendo se le fuera a poner un nombre, ¿verdad? Entonces, lo que se ideó en aquel entonces por la UPAC fue pasar a la nomenclatura sistemática de la UPAC, ¿verdad? Entonces, la UPAC, ustedes saben, es la International Union of Pure and Applied Chemists. Un segundo. La UPAC entonces definió la nomenclatura sistemática. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros teníamos algo como em, ay, 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 ¿por qué se borra? Algo como, por ejemplo, en la nomenclatura común que teníamos el isobutano, isobutano, este es el nombre común, ¿verdad? Ahora ya no se iba a llamar isobutano, sino que íbamos a utilizar unas reglas en las cuales pudiéramos nombrar cualquier compuesto. Y esas reglas comenzaban por tomar la cadena principal como la cadena de carbonos más larga que yo pudiera encontrar en el compuesto, ¿verdad? Y esa le va a dar como la raíz del nombre. Esa raíz del nombre, vamos a cambiar de color otra vez. Por ejemplo, iba a ser de una, dos, tres carbonos. Entonces la UPAC, dado que ya al de un carbono se le había llamado metano, al de dos etano y al de tres propano y al de cuatro butano, decidieron conservar esos cuatro nombres. Pero a partir de 5 se le iba a poner el nombre según el prefijo latino referente al número. Por ejemplo, si es 5 es penta, si es 6 es hexa, si es 7 es septa, si es 8 es octa, ¿verdad? Si es 9 es nona, si es 10 deca, etcétera. ¿Verdad? Entonces la raíz, por ejemplo, de este que tiene tres carbonos, ya no sería butano, sino sería propano. ¿Verdad? Esta es la raíz, propano.
Ahora, todo aquello que sale de esa cadena principal se le hace llamar sustituyentes, ¿verdad? Que en este caso lo que hay es un grupo CH3, ¿verdad? Entonces, ese grupo CH3 es un grupo de un carbono. Entonces, qué es lo que pasa? Como sustituyente, en lugar de tener la terminación ano, tiene la terminación il. Formalmente es hilo, pero la O se omite en el nombre. Entonces, por decirlo de alguna manera, si el alcano de un carbono se llama metano, el sustituyente de un carbono se llama metil. Si el alcano de 2 se llama etano, el sustituyente de 2 se llama etil y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, es un grupo metil, ¿verdad? Entonces, este compuesto se llamaría metilpropano. Todo pegado, ¿verdad? En la nomenclatura IUPAC y todavía el nombre isobutano de la nomenclatura común, por ahí lo encontrarán. Ahora, cuando llegamos a 5 carbonos, se empieza a poner un poquito más complicado el asunto. A 5 o a 6, en realidad a 6 carbonos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una estructura, 1, 2, 3, 4, 5, digamos 6, ¿verdad? Esa se llamaría hexano, ¿verdad? Y en el nombre común N-hexano, en el nombre IUPAC solamente hexano. Ahora, yo puedo tener estructuras de 6 carbonos como esta, y puedo tener estructuras de 6 carbonos como esta, ¿verdad? O podría tener estructuras de 6 carbonos como esta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo los nombraría? Otra vez, en todas ellas, si yo agarro la cadena de carbonos más larga, que no siempre tiene que estar ordenadita, ¿verdad? Puede estar en desorden, pero es la más larga, ¿verdad? Yo empiezo a contar, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5. Y empiezo aquí 1, 2, 3, 4, 5. Las dos son iguales, entonces cualquiera de las dos, ¿verdad? O por ejemplo esta de acá. Em, toda la raíz de ellas son pentano, ¿verdad? Porque son de 5 carbonos. Pentano. ¿Alguien iba a decir algo? ¿O preguntar algo? Bueno, y todos ellos tienen como sustituyente un grupo metil, ¿verdad? Entonces ellos se llamarían metilpentano. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dos de ellos son diferentes. Por ejemplo, estos dos que están aquí arriba, en realidad son exactamente la misma molécula. ¿Cómo sé yo que es la misma molécula? Si yo a esto le hiciese un giro, perdón, le hiciese un giro de 180, me va a quedar exactamente igual a este. Y las moléculas en realidad no tienen lado, ¿verdad? Ellas se están moviendo ahí en la mezcla, ¿verdad? Entonces, estas dos en realidad son exactamente iguales. Pero esta de acá
sí es diferente. Si uno ve los átomos, cómo están conectados unos con otros, este está más hacia un lado, ¿verdad? Y este está más hacia el centro. Entonces resulta ser que son dos moléculas diferentes. ¿Y cómo las diferencio? Bueno, la segunda regla dice que hay que numerarlas. 1, 2, 3, 4 y 5. Si yo numero la cadena principal, la puedo numerar de esta forma o la puedo numerar en sentido opuesto, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, lo que dice la regla es que yo lo numero en aquella numeración en la cual los sustituyentes den números menores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo veo la numeración azul, el sustituyente está en 2, mientras que si veo la verde está en 4. Por ende, se numera como el azul y entonces se indica con un número la posición del sustituyente 2-metilpentano, sin ningún espacio en el medio. Solamente el 2, inmediatamente el guión, metilpentano. Ahora, si yo tengo uno como este, y yo empiezo a numerar, por ejemplo, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. Estarían 3, ¿verdad? El sustituyente. Si yo inicio del otro extremo, 1, 2, 3, 4 y 5, estaría también en 3. Entonces realmente da lo mismo, numerar de cualquiera de los dos lados. Siempre me va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Verdad? Entonces este de aquí abajo se llamaría 3-metilpentano. Déjenme probar una cosita a ver si es un poco más expedito para... Bueno, me digo que no lo tengo ni siquiera instalado acá. Bueno, no. Iba a tratar de utilizar el dibujador químico en lugar del PowerPoint, pero aparentemente no lo tengo ni siquiera instalado. Un segundo, no sé qué pasó. Pero bueno, hasta aquí todo claro. Por el momento, profe. Ok, perfecto. Entonces, conforme vamos sumando átomos, la nomenclatura UPAC va sumando algunas reglas adicionales. Vamos a ver, por ejemplo, si yo tengo algo así, yo podría comenzar a buscar, bueno, ¿cuál es la cadena más larga? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si yo numero a partir de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Empezando por alguna de estas dos, que cualquiera de las dos da lo mismo, y terminando por acá. Entonces voy a hacerla de esta manera. Ahora, yo puedo numerarla, otra vez empezando de esta manera,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O también podría numerarlo iniciando del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces les decía que la segunda regla es ver los sustituyentes que tengan el menor número, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo me voy a los números que están en azul oscuro, los sustituyentes están en 4, 5 y 6. Mientras que si me voy a ver los que están en verde, ¿verdad? Los sustituyentes serían 3, 4 y 5. De acuerdo a lo que les había explicado anteriormente, el que los números suman un número menor es el que gana, o sea que la verde es la que gana. ¿Verdad? Como la verde es la que gana, podríamos borrar esta otra. Ok, ahora, acá tengo 3 sustituyentes que los 3 son grupos etil. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo más de un grupo que se llama igual? ¿Verdad? Entonces, esta, por ejemplo, se llamaría 3, 4, 5, guión, trietil, ¿verdad? Son de 2 carbonos, entonces el grupo es etil, ¿verdad? Sería trietil, octano, porque la raíz es de 8 carbonos, ¿verdad? Trietiloctano. Ok. Ahora bien, yo podría tener compuestos en los cuales hay varios sustituyentes, pero los varios sustituyentes tienen nombres diferentes. Por ejemplo, podría tener algo como esto. ¿Verdad? ¿Cómo se llamaría ese compuesto? Entonces, otra vez, me toca identificar la cadena de carbonos más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podría ser aquí o podría ser arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ahora, si yo empiezo a numerar del lado izquierdo, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Verdad? Y si empiezo a numerar de este otro lado, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En ambos casos me quedan en 3 y 4, ¿verdad? En la verde 3 y 4, en la azul 3 y 4. Pero no son iguales. ¿Por qué? Porque si yo tengo una como la azul, yo tengo el grupo etilo en 3 y el metilo en 4. Mientras que si tengo la verde tiene el metilo en 3 y el etilo en 4. Entonces, ¿cómo sé cuál es la correcta?
¿verdad? Lo que dice la regla es que yo me voy a al grupo más pesado, ¿verdad? Y entonces, para la hora de numerarlo, utilizo el que es más pesado, ¿verdad? Entonces sería el grupo etil. Regálenme un segundo. ¿Qué se me hizo la presentación? Ay, ay, ay. Ok, nada más como una pequeña corrección, no es el más pesado, sino el orden alfabético el que desempata, ¿verdad? Por ejemplo, este de acá es un grupo etil, ¿verdad? Y este de acá abajo es un grupo metil. Entonces, sí es primero el etil, pero por empezar con la letra E, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llamaría este compuesto? Bueno, la numeración entonces es la azul, ¿verdad? Le damos el número más bajo al que alfabetiza primero, ¿verdad? Entonces sería 3 etil guión 4, ¿verdad? O sea, lo separamos utilizando guiones, los números de las letras, otro guión, metil, hexano. ¿Verdad? Esta regla de ponerlos, bueno, y la otra cosa, cuando se escriben los sustituyentes, que siempre se escriben antes del nombre de la cadena principal, se escriben también en orden alfabético. Pero el criterio de la numeración alfabético se utiliza solamente cuando la numeración da empatada, ¿verdad? Como en este caso, que si yo numero tanto con la azul como con la verde, me dan en posiciones 3 y 4. Ok, ahora, hay otro grupo de compuestos acá que se llaman los cicloalcanos, ¿verdad? Los cicloalcanos son compuestos que tienen un enlace que forma un anillo, ¿verdad? De menos de 3 no se puede, pero puedo tener, por ejemplo, 3, 4, 5, perdón, este me quedó de 4 también, ¿verdad? 6, o podrían ser más de 6, ¿verdad? Entonces, para darle nombre a estos compuestos utilizamos las mismas reglas que en los alcanos, pero le ponemos antes la palabra ciclo, ¿verdad? De manera de que este ciclo propano
ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano, etc. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo es la numeración? ¿Verdad? Por ejemplo, yo puedo tener un compuesto que es algo así. Entonces, por lo general yo tomo como cadena principal, ya sea o la parte lineal o la parte, em, em, el anillo, digamos, la parte cíclica, dependiendo de cuál tenga menos sustituyentes encima. Por ejemplo, en este primer caso, es preferible tomar esto como cadena principal, ¿verdad? Pero en el segundo caso, sería preferible tomar esto como cadena principal, ¿verdad? Entonces, en este primero, yo voy a empezar numerando siempre de uno de los sustituyentes, ¿verdad? Hacia el lado del que está más cerca al otro, ¿verdad? De manera que esto se llamaría 1,3 dimetil ciclohexano, ¿verdad? Mientras que en el caso de este segundo, 1, 2, 3, 4 y 5, este se llamaría 2,3, dejando estos grupos como sustituyentes, di, porque son dos, ciclopropil, voy a escribirlo abajo, pero al igual que este, es todo junto, ¿verdad? Es una sola palabra, pentano. Ok, ¿todo claro hasta aquí? Ok, entonces, vamos a ver cómo podría ser para que sea un poquito menos lento. Hay un par de cosas que son, digamos, las fórmulas de cada compuesto, ¿verdad? Yo no sé si ustedes vieron, pero yo podía calcular, por ejemplo, mentalmente qué número de hidrógenos había en cada alcano, ¿verdad? ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque yo sé que ellos siguen la fórmula. En el caso de los alcanos, siguen la fórmula CnH 2n más 2.
¿verdad? Y en el caso de los cicloalcanos, ellos siguen la fórmula 2NH, perdón, NCNH2N. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, yo sé que si yo tengo un compuesto que tiene 10 carbonos, ¿verdad? Si es un alcano y él tiene 10 carbonos, ¿verdad? Yo sé que el número de hidrógenos serían 2 por 10 más 2, ¿verdad? 2N más 2, ¿verdad? O sea que H sería igual a 22 hidrógenos. Ahora, hay unas cosas aquí que se llaman los elementos de insaturación, ¿verdad? ¿Qué son los elementos de insaturación? Cada 2 hidrógenos que yo le quite a un alcano es un elemento de insaturación. Por ejemplo, si yo tengo un cicloalcano, él tiene 2 hidrógenos menos, ¿verdad? Y esos 2 hidrógenos representan un elemento de insaturación que es el anillo. Hay otros, como por ejemplo los alquenos o los alquinos, que también pueden representar un hidrógeno menos, ¿verdad? Tenemos también entonces las reacciones de los alcanos, ¿verdad? Y en términos de las reacciones vamos a hablar de dos cosas que son muy importantes: el producto de una reacción y el mecanismo de una reacción. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, hay una reacción que se llama la halogenación por radicales libres. Yo no sé si ustedes recuerdan, la semana pasada hablábamos de unos compuestos que se les llaman radicales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo tenía el CH3 punto, ¿verdad? Este compuesto tiene un electrón desapareado y es un radical libre. Entonces, como tal no existe, es decir, no es que uno encuentre un tarrito con radicales libres, pero son intermediarios en reacciones químicas. Por ejemplo, si yo tengo un alcano, como el CH4, ¿verdad? La gente se dio cuenta que cuando este compuesto nosotros lo exponíamos a radiación ultravioleta junto con un halógeno,
por ejemplo, bromo. ¿Qué pasaba? En principio, uno de los hidrógenos era reemplazado por un bromo, ¿verdad? Y como subproducto nosotros íbamos a tener ácido bromídrico. Ok, entonces, este es el producto de la reacción, ¿verdad? Semejante como ustedes habían visto en química general 1, o en química, bueno, en alguna de las químicas generales, si yo tengo de un lado, tengo una ecuación, ¿verdad? De un lado tengo los reactivos y del otro lado tengo los productos. Estos son los productos de la reacción. Ahora, muy a menudo lo que nos interesa es el producto orgánico. Es decir, aquí ustedes ven, hay dos productos, pero este segundo es un producto inorgánico. Entonces, muchas veces las preguntas no consultan por los productos de la reacción, sino por el producto orgánico, que en este caso sería este de acá. Por supuesto, uno no puede balancear la ecuación sin tener el otro. Pero para efectos de reacción química no importa. O sea, uno podría representar nada más el producto si la pregunta como tal lo pide. Ok, ahora, hay algunas reacciones, por ejemplo, o algunos ejemplos de halogenación radicalaria, donde la cosa se empieza a complicar un poquito. Por ejemplo, ay, 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 ¿por qué quedó como pegado esto? ¿Qué pasa si yo tengo, en lugar de CH4, yo tengo, por ejemplo, propano? ¿Eh? Y el propano, bueno, digamos, isobutano, por decir algo diferente. También reacciona con bromo en presencia de luz ultravioleta. Entonces, en esta reacción nosotros decíamos que se sustituía uno de los hidrógenos por un bromo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo llego a un compuesto como este? Que yo tengo tres hidrógenos acá, ¿verdad? Tengo tres más acá, los voy a dibujar, pero ustedes saben que hay tres hidrógenos, ¿verdad? Aquí hay tres hidrógenos más. Y además hay otro acá, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuál se forma y cuál no se forma? ¿Y por qué creen que uno se forme y por qué creen que otro no se forme? Ideas por ahí.
No hay ideas. Uno podría pensar, por ejemplo, que si fuese un asunto de probabilidad, los que están en verde son 9, mientras el que está en azul o en morado es solamente 1. Entonces, nosotros podríamos hablar de que, bueno, primero que nada hay dos tipos de productos posibles, ¿verdad? El que reemplaza uno de los hidrógenos que está en lo verde, que sería algo así, ¿verdad? Y el que reemplaza uno de los hidrógenos en la parte azul, que sería así, ¿verdad? Entonces, si fuese un asunto de probabilidad, uno pensaría que yo voy a tener 9 veces este primero, por tener 9 hidrógenos en lugar de 1, ¿verdad? Pero la pura realidad es que en realidad el producto mayoritario es este otro. Entonces, ¿por qué? La gente le ha interesado mucho estudiar por qué. Entonces ahí vamos a hablar de otro concepto que es el concepto del mecanismo de la reacción. ¿Qué pasó? Entonces, el mecanismo, digámoslo así, es como el conjunto de pasos individuales que me llevan a mostrar cómo se da la formación del producto, ¿verdad? Entonces, esto incluye, digamos, un montón de intermediarios. Vamos a ver. Pensemos, por ejemplo, en esto que está acá otra vez. Bueno, esa reacción, ¿verdad? La que acabamos de ver. ¿Cuál es el primer paso? Y esto pues se ha determinado estudiando, ¿verdad? La gente que ha estudiado experimentalmente esa reacción. Entonces hay un primer paso en la cual cuando usted somete una cantidad de halógeno a la luz ultravioleta, ¿verdad? Esto tiene dos átomos de bromo. ¿Qué es lo que hace la luz ultravioleta? Rompe este enlace, perdón, ya lo representé de manera incorrecta. ¿Verdad? Y para allá también. Esto que ustedes ven que lo estoy representando acá es una media flecha, ¿verdad? Como una flecha que le falta la otra mitad. ¿Por qué? Porque en los mecanismos de reacción, las flechas, y esto es muy importante, las flechas representan el movimiento de los pares de electrones, ¿verdad? Entonces, una flecha representa un par de electrones que se mueve. Esto, que es media flecha, representa el movimiento de un solo electrón. Entonces, esto quiere decir que de los electrones que están en ese enlace, con la luz ultravioleta, hay uno que se va para allá y uno que se va para allá. Entonces, esto me produce dos átomos de bromo. Uy, perdón, me quedó escrito horrible. Dos átomos de bromo punto. ¿Qué es el bromo punto?
El bromo punto es radical bromo, ¿verdad? Y este paso 1 se le conoce como iniciación. Ok. Luego de esto sigue, perdón que me quedó así como muy feo, lo taché, pero bueno, el primer paso se llama iniciación. Después de esto, sigue un paso en el cual este bromo punto, ¿verdad? Le va a robar un hidrógeno al alcano, ¿verdad? Entonces, esto viene aquí a formar un enlace con uno de los hidrógenos del alcano, ¿verdad? Y el otro hidrógeno, em, perdón, es al revés. Es que me quedó el hidrógeno viendo para el otro lado. Voy a cambiar el hidrógeno de lado, ¿verdad? Y esto me va a producir el radical punto, ¿verdad? Más HBr. Ok, ahora, esta etapa, digamos, tiene como dos semireacciones, ¿verdad? Esta primera, y hay una segunda en la cual este nuevo radical que se ha formado, ¿verdad? Me reacciona con más bromo. Entonces, en esta etapa, se me va a formar el otro de los productos, y además el bromo punto. Entonces, esto es como que está recuperando el reactivo anterior. Entonces, a esto se le llama una reacción en cadena. ¿Por qué una reacción en cadena? Porque, digamos, imaginémonos que el paso de iniciación ocurre en una cantidad pequeñita de moléculas. Es decir, por decirlo de alguna manera, si ustedes tienen 1000 moléculas en el tarro, a la hora de exponerlo a la luz ultravioleta, no sé, una pequeña fracción, unas, no sé, 50 o 100, em, se convierten en radical bromo. Esos radicales bromos van reaccionando con el alcano, que primero produce HBr, que después el radical em, hidrocarbonado reacciona con el bromo para producir el producto y más bromo punto, entonces vuelve a ocurrir esta reacción y después esta, ¿verdad? Luego otra vez esta, y luego otra vez esta y así sucesivamente. Porque la segunda reacción regenera el reactivo de la primera, entonces vuelve a ocurrir, ¿verdad? Este segundo paso se le llama el paso de propagación. Ok,
Ahora, un segundo. El tercer paso es el paso de terminación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la reacción de propagación se repite en tanto yo tenga mucho bromo molecular y mucho alcano, ¿verdad? Presente en el medio. Por eso ocurre 1, 2, etc. Ahora bien, cuando ya prácticamente los he agotado, pues quedan los últimos radicales por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo tener este radical y el radical bromo punto que anda por ahí. Entonces, los dos radicales que quedaban por ahí se combinan y forman más del producto. Esa es una posibilidad, ¿verdad? Otra posibilidad es que dos radicales de este tipo se junten, ¿verdad? Y que formen un enlace entre ellos, ¿verdad? Y también tenemos la posibilidad de que dos moléculas, o dos radicales bromo más bien, bromo punto, se junten, ¿verdad? Para producir bromo 2. Ok, tomen en cuenta que, por ejemplo, ustedes no encontraron entre los productos que vimos inicialmente estas moléculas, una como esta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque este es un producto muy, muy, muy menor. Es decir, eso solamente ocurre con los radicales que van quedando ahí al puro final. Con los que teníamos desde el inicio, o sea, la mayor parte de esta reacción ocurre en la etapa de propagación. Por decirlo de alguna manera, de 1000 moléculas, por lo menos unas 900 reaccionan en la etapa de propagación y de ahí, pues el resto en las otras dos etapas. Ok, ahora bien, este paso, el paso en el que se da la formación del radical, es un paso clave para entender por qué el producto mayoritario es el que, ¿verdad? Cuando nosotros vemos esta reacción, ¿por qué el producto mayoritario es este que está en azul y no este que está en verde? A pesar de que en verde hay más hidrógenos. Resulta ser que si la reacción en su etapa de propagación genera un radical con el punto acá versus otra que me genera un radical que tiene el punto acá, ¿qué es lo que pasa? Que ese carbono es un carbono con 7 hidrógenos en su esfera de valencia, ¿verdad? Es decir, es un carbono con el octeto incompleto, ¿verdad? Eso lo hace reactivo, lo hace inestable, a pesar de ser neutro. Pero ¿qué encontrarán ustedes?
Resulta ser que cuando hay 3 grupos alquílicos, esos 3 grupos generan un efecto que se conoce como efecto inductivo dador. ¿Qué quiere decir el efecto inductivo dador? Es como que los grupos alquilo le están metiendo un poquito de electrones al centro. Entonces, digámoslo así, ese carbono que estaba deficiente en electrones está menos deficiente en electrones, ¿verdad? Si yo lo tengo en un extremo, dado que ahí solo hay un grupo, tengo menos efecto inductivo dador. Eso quiere decir que la estabilidad de este radical está muy por encima de las de este otro radical. Por ende, este radical, el que tiene más efecto inductivo, es el más estable. Entonces, este carbono que tiene 3 carbonos enlazados a él, se le conoce como carbono terciario, ¿verdad? Si yo tengo uno que tiene 2 carbonos enlazados a él, se le conoce como carbono secundario, ¿verdad? Ahora, este de acá, que tiene solamente un carbono enlazado a él, a ese se le conoce como primario. Entonces, la reacción de halogenación radicalaria tiene algo que se le conoce como regioselectividad, es decir, que es selectiva hacia una región del compuesto. ¿Y a cuál región? A los que son terciarios sobre los que son secundarios sobre los que son primarios. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber un compuesto, digamos así, y ya no le voy a poner bromo, sino cloro, porque se me ocurrió ponerle cloro. Puede ser cualquier halógeno, ¿verdad? Bromo, cloro, yodo, flúor. Si yo quisiera hacer esta reacción y les preguntara cuál es el producto orgánico principal y orgánico mayoritario, otra vez, este es un carbono primario, este es secundario, este es terciario, este es primario, secundario, cuaternario, primario, primario y primario. ¿Qué pasa con el cuaternario? El cuaternario no podría enlazar nada más ahí porque ese carbono ya tiene 4 enlaces. Entonces, la funcionalización se da en el carbono terciario. ¿Verdad? Y esa es la posición donde se ubicaría el cloro. ¿Está claro? Díganme algo, ¿están vivos? Sí, profe, ahí vamos, poniendo atención. Ok, Sí, es mucha materia, entonces sí. Yo le entiendo lo que me está diciendo, mentiras que me ponen problema ahorita y voy a saber qué es el... a Ya pasó, ¿verdad? propósito, sí quería decirles de eso. O sea, este curso es muy intenso, pero no solo es muy intenso, sino que además em, es un curso que en algunos aspectos se parece a matemática, digamos así. ¿En qué aspectos? Por ejemplo, em, usted no aprende a multiplicar sin saber sumar, ¿verdad? Entonces, va siendo como secuencial. Lo que quiere decir es que es como intrínsecamente acumulativo, em, por decirlo de alguna manera.
Si usted no entiende algo, eso le va a hacer falta para la materia que sigue. Por ejemplo, ahorita hablamos de la nomenclatura de algunos compuestos orgánicos. Esa nomenclatura, conforme vayamos viendo los demás grupos, lo que vamos a hacer es ir sumando, ¿cómo se llama? Compuestos al grupo. De manera de que, si uno no entendió lo primero, cuesta mucho. Por eso yo les recomiendo tratar de llevar la materia al día. Incluso, si ustedes ya se han leído el capítulo que está ahí en el material, ¿verdad? Antes de la clase, mejor. Si intentan hacer algunos ejercicios, por ejemplo, y en algunos se quedan pegados porque, así como vos dices, ¿verdad? Puede ser que cuando yo lo esté resolviendo ustedes lo entienden, pero después cuando ustedes se sientan a resolverlo no lo puedan hacer, ¿verdad? Entonces eso lo podríamos ver, por ejemplo, en la clase siguiente, antes de iniciar la materia de esta semana, ¿verdad? Podríamos repasar a ver si hay algún ejercicio que valga la pena hacer, ¿verdad? Eso por ahí. Vamos a ver qué más me falta. La parte de los diagramas de energía. Resulta ser que, digamos, las moléculas tienen libre rotación, por decirlo de alguna forma. Vamos a ver, si yo tengo, digamos que un propano, un butano, ¿verdad? Este enlace como tal tiene libre rotación. Es decir, los átomos están enlazados, pero a través del enlace, él puede girar. ¿Verdad? De manera que si yo represento una molécula así en el papel o la represento así, es exactamente lo mismo. ¿Verdad? El enlace tiene rotación. ¿Verdad? O si la represento así, o si la represento hacia el otro lado. Es más o menos la misma cosa. Ahora bien, dado que ella gira, también algunas veces algunas personas se han propuesto estudiar en qué estado pasan más tiempo, por decirlo de alguna manera. Es decir, dentro de esa rotación, cuando encuentras que la molécula sea más estable, es decir, que tenga un estado energético más bajo, y cuando encuentras que la molécula sea más inestable, es decir, necesita un estado energético más alto para poder permanecer ahí. ¿Verdad? Entonces, hay varias formas en las que la gente ha estudiado eso. Hay una que se llama las estructuras de la proyección de Newman. ¿Verdad? La proyección de Newman es como que, vamos a ver si lo logro explicar. Digamos, si yo tengo una molécula como esta, ¿verdad? En la cual tengo rotación, y a mí me interesa estudiar qué ocurre en esta rotación, es decir, entre los carbonos 2 y 3, yo la pongo como de esta manera, ¿verdad? En la cual este enlace lo estoy viendo como un punto, ahí, ¿verdad? Ese punto verde que se ve, y lo que está atrás, cómo gira, y lo que está adelante, cómo gira. ¿Verdad? Esa es la idea
de la proyección de Newman. Ahora, ¿cómo se hace la proyección en el papel? Entonces les decía, es como si yo la viera, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Eso entre los carbonos 2 y 3. Podría ser, por ejemplo, otra molécula entre otros dos carbonos, pero entonces, yo hago un círculo con un punto en el centro, ¿verdad? Ese punto representa el compuesto acostado, ¿verdad? Hago unas líneas representando los tres átomos que estarían al frente y hago algunos que sobresalen del círculo que representarían a los que están atrás. Entonces, por ejemplo, imaginémonos qué hay en este carbono 2. Bueno, yo tengo un grupo metil y tengo dos hidrógenos que no están representados. Y aquí en este 3 tengo igual un grupo metil y tengo dos hidrógenos. Entonces voy a hacer los opuestos, ¿verdad? Voy a hacer el metil acá, metil acá, y todos los demás son hidrógenos. Ok, ahora, ¿qué pasa si esto gira para allá? 60 grados. Entonces, ¿verdad? Yo tengo que tenía uno viendo hacia abajo y uno viendo hacia arriba, ¿verdad? Ahora hay uno de ellos que va a girar 60 grados. Lo vamos a ir girando, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, 60 grados, 60 grados, 60 grados, 60 grados, y así sucesivamente. Eso es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a ir girando no toda la molécula, sino una de ellas, es decir, es la rotación sobre el enlace, mientras el otro permanece constante. Entonces, si yo hago esta rotación, ¿qué es lo que pasa ahora? Okay, los de atrás van a quedar fijos iguales. Aquí tenía hidrógeno. De acá también. Acá tenía un metil. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora yo voy a tener acá un grupo metil. ¿Verdad? Acá un hidrógeno. Y acá otro hidrógeno. ¿Qué pasa si lo roto 60 grados más? ¿Verdad? Ahora voy a tener acá, ¿verdad? Este metil pasa para acá. ¿Verdad? Este hidrógeno pasa para acá. ¿Verdad? Y este otro hidrógeno pasa para acá. ¿Qué pasa si ahora yo lo muevo 60 grados más para allá?
¿verdad? El metil pasa a estar acá. Hidrógeno acá. Y el otro hidrógeno para acá. ¿Verdad? ¿Qué pasa si este se mueve 60 grados más? Que yo voy a tener un metil acá. ¿Verdad? Un hidrógeno acá. Y el otro hidrógeno acá. ¿Verdad? Estos son los de atrás, los que no he movido. Ahora este metil va a pasar para esta posición. ¿Verdad? Y en los otros dos voy a tener los hidrógenos. Ahora voy a moverlo 60 grados más. Entonces vamos a ver los de atrás. ¿Verdad? Ahora el metil va a pasar hacia este lado. ¿Verdad? Y los otros dos van a tener hidrógenos. ¿Verdad? Y finalmente este se va a mover 60 grados más por allá. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vuelve a estar exactamente como estaba aquí arriba. Es decir, vuelve a estar ahora este metil acá arriba. ¿Verdad? Y los dos hidrógenos acá. Ok. Entonces voy a ponerles un número ahí arbitrario. Voy a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que es el mismo 6. ¿Verdad? ¿Qué pasa con la energía de esto? Su puntero. Resulta ser que si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la energía? Hay algunas de ellas que tienen un estado más energético más alto, lo que quiere decir es que son más inestables. ¿Cuáles? Cuando yo tengo un grupo exactamente encima del otro. A eso se le llama conformación eclipsada.
¿verdad? Es como un eclipse, está uno tapando al otro. Y todas ellas tienen un estado energético más alto. Ahora, entre ellas, si yo veo, por ejemplo, la 2, la 4 y la 6, yo puedo fácilmente darme cuenta. Pues sabes que no sé qué pasó con el puntero. Y yo puedo darme cuenta que, por ejemplo, en esta está eclipsado un metil con un hidrógeno y aquí también un metil con un hidrógeno. Pero en la 4 yo tengo eclipsados los dos grupos metiles, que son los dos grupos más grandes. ¿Verdad? Entonces, todas las eclipsadas tienen energía más alta, pero dentro de ellas, aquellas que tienen em, los grupos más voluminosos a la par son las más energéticas. Por el contrario, las alternas tienen un estado de energía más bajo. Ahora, si yo veo aquí el grupo metil y el grupo metil están un poquito cerca, igual que aquí en la 6, mientras que en la 1 están totalmente separados, ¿verdad? Y en la 7. Eso quiere decir que la 1 y la 7 son los del estado de energía más bajo y la 3 y la 5 tienen un estado de energía intermedio. De manera que, para borrarlo, ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces ese sería el diagrama de energía de esa rotación de estos compuestos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el compuesto pasa, por decirlo de alguna manera, más tiempo con los metilos separados que con los metilos juntos. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, vamos a ver algunas reacciones a lo largo del curso en los cuales ustedes se darán cuenta que el conforme, lo más estable, es em, el que reacciona en una mayor cantidad, ¿verdad? Em, ok. Em, ¿Cómo les fue con la autoevaluación? ¿Iniciaron la autoevaluación? ¿La hicieron? ¿No la hicieron? ¿Cómo les fue con esa parte? Más o menos. ¿Lo vieron duro? Sí, bueno, tal vez entrarle un poquito más de estudio porque si habían cosas como que no, como que no. Ok. Em, sí. Todavía ustedes tienen varias autoevaluaciones, ¿verdad? Y tienen además las pruebas cortas, ¿verdad? Que la prueba corta sí tiene calificación para que lo tengan presente, ¿verdad? Que no se les vaya a pasar. Em, bueno, hay una reacción que me estoy brincando, que es la reacción de combustión. De hecho, desde el punto de vista, digamos, de química orgánica, uno normalmente no le da mucha pelota a la reacción de combustión, este, porque no es una reacción de utilidad sintética. Sin embargo, la mayoría de los, ¿cómo se llama?
de los hidrocarburos se utilizan por medio de esta reacción, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, metano con oxígeno y pues en una buena cantidad de oxígeno, esto me va a producir dióxido de carbono y agua. ¿Verdad? Y ahí tocaría balancear la ecuación, pero esa básicamente es la reacción de combustión. No tiene mayor utilidad sintética, ¿verdad? Por lo general el dióxido de carbono es algo más bien como gas invernadero que es y todo eso, más bien por lo general uno evita generar dióxido de carbono. Pero bueno, es una reacción eventualmente que se podría dar. ¿Qué más? Ah, bueno, sí. Voy a consultarles, pero voy a parar la grabación. Hablamos del examen